Con alegría y mucho entusiasmo le damos la bienvenida a Genesaret Internacional en la plataforma YouTube a través de Genesaret TV y Arnoldo Linares. Ya estamos listos hoy para escuchar la palabra de Dios por parte de mi esposo, el apóstol Arnoldo Linares. ¿Qué tal, mis queridos amigos? Nuevamente con ustedes y aquí reforzando nuestra serie Guardianes. Hoy con el tema Guardianes del Misterio. Y lo voy a basar en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, a su hijo amado, en el capítulo 3, versículo 9 de la Biblia de las Américas, que dice así: sino guardando el misterio de la fe con limpia conciencia. La primera pregunta, cuando uno lee este texto y cuando escucha acerca del tema, es esta: ¿cuál es este misterio? Y la respuesta no se hace esperar, porque está ya mismo incluido en el texto que acabo de leer. Se refiere específicamente al misterio de la fe. ¿En qué se basa el misterio de la fe? Según el contexto encontrado en los versículos anteriores y posteriores, como se debe leer la escritura para hacer una sencilla interpretación hermenéutica de un texto, se puede dar a conocer entre aspiraciones, en paréntesis, buenos deseos y exigencias. Entre buenos deseos y exigencias se encuentra el misterio de la fe. Entre los versículos del 1 al 13, Pablo, en su preocupación por la armonía y el buen orden de la iglesia, concentra su atención en dos clases de cargos, entre paréntesis, que también se pueden llamar oficios de alta responsabilidad. El obispo, entre paréntesis, según lo que se da a entender en la etimología de la palabra, el obispo, entre paréntesis, servidor, y los diáconos, entre paréntesis, servidor. Entonces, aquí Pablo está hablando del misterio de la fe dirigido específicamente a supervisores u obispos o diáconos y servidores para designar a algunos de sus líderes específicos en la iglesia que estaba dirigiendo su hijo espiritual Timoteo. En lo mencionado anteriormente, queda comprobado que el apóstol, a través de esta misiva o de esta carta, pretendía conducir al pueblo del Señor a un grado de mayor desarrollo de organización interna de la iglesia. Creo que el desempeño que está muy claro en lo que es lo apostólico y en lo que es el ministerio apostólico es precisamente el que muestra aquí Pablo con sus sanas intenciones: conducir al pueblo del Señor a un grado de mayor desarrollo de organización interna, lo cual evidencia un valor espiritual gratamente aceptable. Para poder entrar directamente a desarrollar el misterio, o desarrollar el tema, o desarrollar lo que venimos diciendo en cuanto al misterio o guardianes del misterio de la fe, Pablo, con sus pretendidas exigencias, y nos da la enseñanza, hace un llamado puntual: convertirnos en guardianes del misterio de la fe. ¿En qué consiste el llamado? Número 1, el llamado a guardar el misterio de la fe consiste en orientaciones concretas sobre la actitud y la aptitud de los aspirantes para cargos, entre paréntesis, repito, oficios de estable responsabilidad. Es decir, gente responsable es lo que se pretende conseguir cuando se va a delegar un cargo para supervisar o para servir en la iglesia del Señor. Por eso Pablo nos da orientaciones concretas. ¿De qué sirven las orientaciones concretas? Porque en las orientaciones concretas se hace necesario vislumbrar, entender, estudiar unos determinados requisitos personales. ¿Para qué?
para evitar que estos cargos no se vuelvan simplemente aspiraciones de aquellos que tienen buenos deseos. Por eso Pablo comienza hablando del obispado diciéndole: el que aspira, el que desea obispado, desea algo bueno, buena obra desea, pero es necesario, y allí comienzan las regulaciones y allí comienzan los determinados requisitos personales. Si mal no recuerdo, para el obispo se le exige alrededor de 16 requisitos para poder ser un supervisor de la iglesia del Señor, para continuar con el fin que quería alcanzar el apóstol Pablo, que era el desarrollo, el crecimiento integral del cuerpo de Cristo. Ahora bien, el deseo debe ser demostrado. Esto no es simplemente deseo. Eso es porque yo quiera, o porque simplemente yo diga que tengo un llamado de Dios. Eso no tiene que ver. Sí, podemos creer que tiene un llamado de Dios, creemos en los legítimos deseos de la gente, pero el deseo debe ser demostrado, debe ser probado. La suficiencia para el liderazgo, mis amados hermanos, amigos, amigas, debe ir más allá de algunos dones. Es que no son suficientes los dones. La gente puede ser usado en sus dones, pero debe cumplir con los requisitos. No quiero hacer ver que los dones no sean necesarios. Los dones son esencialmente necesarios. Pero no obstante, las aspiraciones, entre paréntesis, privilegios del ministerio o del servicio del Señor deben ser demostradas con sacrificio. Por otro lado, ¿por qué Pablo quería alcanzar un ideal en la comunidad apostólica? Porque el gobierno de la iglesia, las directrices de la iglesia y sus actividades han de ser respetadas temerosamente. Han de ser respetados, todas las actividades y directrices deben ser respetados temerosamente. Por lo tanto, mientras más sean las exigencias, más podemos filtrar a una persona responsable en cualquier cargo a elección de supervisión, servicio, ministerio y liderazgo de la iglesia. Entonces, dentro del ideal de la comunidad cristiana o de la comunidad apostólica, como lo señala el apóstol Pablo hacía saber como prioritario que la ética de la comunidad cristiana, cuando hablo de la comunidad cristiana, estoy hablando de todo creyente y discípulo, debe ajustarse, oiga bien, a la dignidad que requiere ser miembro de ella. Debe ajustarse. Si no se cumple con estos requisitos, entonces los buenos deseos quedarán a un lado, o los buenos deseos tendrán que esperar la capacidad en el sentido de responsabilidad para poder nosotros, para poder los apóstoles asignar cargos de altas u oficios de alta responsabilidad, porque no a cualquiera se le puede dar un cargo de alta responsabilidad cuando se trata de cuidar, de perpetuar a la iglesia de Jesucristo. Lo segundo que nos enseña allí el apóstol Pablo en cuanto en qué consiste el llamado a guardianes del misterio de la fe, es que el llamado a guardar el misterio de la fe consiste en preservar la fe con integridad de vida. ¿Está viendo que no es fácil? Digo yo que no es fácil. No es fácil, es difícil. Y no todos están aptos para estos cargos. Porque por un lado nos quieren enseñar que el saber mucho los califica. Es posible que esté apto porque sepa enseñar, porque tenga un conocimiento alto, o porque tenga buena elocuencia, o porque tenga ciertos carismas. Pero lo que tenemos que ver nosotros y fijarnos para no entregar el cuidado de la gente que nos dio Cristo, la gente que Cristo puso en nuestros caminos, de entregarles cargos a personas que no tienen el más mínimo respeto por lo que es la moral y la ética.
Los guardianes de este misterio tienen que ser esencialmente gente espiritual. Por eso, aunque suene así un poco simple y básico, las bases de la iglesia del primer siglo se fijaron y están fijas aún y llegan hasta nosotros. ¿Saben por qué? Porque ellos tuvieron cuidado en los momentos que se presentaron las dificultades para poder manejar, trabajar con la gente y para que la gente pudiera tener todas las cosas en común. Ellos tuvieron que clasificar a la gente para que le diera cuidado en las mesas, en el servicio a la gente. Por eso, en el libro de los Hechos, capítulo 6, versículo 3, en la famosa elección de los diáconos ante la necesidad de la discriminación, les mandaron a los mismos gentiles a escoger entre ellos varones, no que tan solo tuvieran el deseo de servir a la mesa, o que en anteriores oportunidades fueron mayordomos o fueron meseros. No. Aquí están los requisitos. Dice: por tanto, hermanos, escoged entre vosotros 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar de esta tarea. En el caso de los que aspiran a servir, la condición esencial requerida es la plenitud del Espíritu Santo, sabiduría y buen testimonio. Así podemos evitar escándalos. Así podemos evitar una anarquía dentro de un liderazgo. Así podemos evitar que la gente quiera ser, especialmente aquellos que se llaman discípulos, aquellos que se llaman servidores. Así es la única manera de rescatar la moral de la iglesia, poniendo a hombres fieles y santos. Por otro lado, hay un término genérico de diácono, traducido muchas veces como ministro, que es aplicable a todo creyente y discípulo que sirve en algo. Es más, si ya estás sirviendo y tienes todos estos requisitos, oye bien lo que dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 6, versículos 21 y 22. Y Pablo nos hace ver con un personaje que tiene una composición espiritual bellísima. Un personaje que mostraba una lealtad y fidelidad, porque esa es parte de la santidad. La gente es leal porque es santa. La gente es fiel porque es santa. La gente que quiere servir de corazón sin esperar nada a cambio, a que le coloquen en un puesto o porque le den sitios privilegiados o de alta reputación. La gente que obvia todo eso, que le quieren dar los hombres, es santa. Es santa. Por eso el apóstol Pablo nos pone el ejemplo de Tíquico. Dice: pero a fin de que también vosotros sepáis mi situación y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico. Escuche: amado hermano y fiel ministro en el Señor. Claro está que Pablo no está sacando estas conclusiones porque era fiel a él. Pero sin embargo, el ser fiel a Dios o fiel al Señor y fiel en el ministerio que Dios le ha puesto, también es un indicador que le es fiel al apóstol, al padre espiritual que le colocó allí. Y dice que Tíquico era un amado hermano y fiel ministro en el Señor, a quien he enviado a vosotros precisamente para esto, para que sepáis de nosotros y para que consuele vuestros corazones. Yo quisiera tener a alguien que le enviara así. Yo lo he tenido y he tenido a muchos. Y creo que sigo teniendo muchos. Gente calificada y clasificada como Tíquico. Dice, ellos saben la vida de Pablo, saben con fidelidad y saben transmitir con fidelidad lo que Pablo estaba viviendo y pasando, apreciando a su apóstol, a su maestro, a su líder, a su mentor, y para que consuele vuestros corazones. Oiga, cómo nos hace falta este tipo de gente que consuele los corazones en vez de dividirlos. Ojo, lo repito, necesitamos consoladores, no divisores. El misterio de la fe es la sustancia de la fe. Y la sustancia de la fe, en el caso sobre el cual está hablando Pablo, se refiere a la doctrina.
Entonces los guardianes del misterio de la fe deben conocer la fe para vivir conforme a ella. No deben conocer simplemente la fe para hacer alarde de lo que saben y competir con otros y dejar en ridículo a los demás. No, tienen que conocer la fe, pero eso sí, demostrando que la conocen, viviendo conforme a su fe, conforme a lo que decía Pablo, a la profesión de su fe. Por eso la fe genuina se encuentra en el ejercicio de la piedad, porque más abajo, allí en el mismo contexto, Pablo habla del misterio de la piedad, y el misterio de la piedad es el mismo misterio de la fe. Es así, misterio de la fe y el misterio de las obras a través de la fe. Es el misterio de esa piedad, de esa compasión. Por eso Pablo dice a los hermanos en Filipos capítulo 2, versículos 12 al 13, dice: así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer por su beneplácito. Finalizaré poniendo énfasis, colocando énfasis en lo que definimos como limpia conciencia, y voy a retomar el trozo del versículo que tomé para hablar del misterio, sino guardando el misterio de la fe. ¿Con cuál requisito? Con limpia conciencia. Por lo tanto, una conciencia limpia es una conciencia que no acusa de pecado. Es decir, manos limpias para la oración. ¿Qué relación hay entre las dos cosas? Sí, porque el pecado estorba para orar. Lo que estamos conscientes de lo que turba el pecado o alguna actitud pecaminosa, sabemos que no podemos llegar al trono de Dios. Podemos llegar con la garantía de que se nos oye, por la gracia del Señor, pero envuelto en pecados premeditados y reincidiendo en pecado o haciendo malas obras, teniendo malas actitudes, seguro que las oraciones van a tener estorbo. ¿Que las oraciones tienen estorbo? Sí. Dice la palabra que cuando vayamos a orar tenemos que perdonar. Que cuando vayamos a orar tenemos que recordar el maltrato que le dimos a nuestras esposas. Pues dice: no sea que vuestras oraciones tengan estorbo. El trato de la esposa como compañera. Que el trato hacia la esposa o al esposo como un trato digno. El trato hacia la esposa como una flor. Como mujeres llenas de dignidad y hombres dignos de respeto. Por eso, cuando una conciencia nos acusa de pecado, nos es difícil entrar en la presencia de Dios. No podemos levantar manos santas para la oración, y la oración tendrá un estorbo. Entendemos también que hablar de limpia conciencia es hablar de una conciencia despojada de todo obstáculo, los cuales incluyen raíces de amargura. Mire lo que dice la carta a los Hebreos capítulo 12, versículo 15. Mirad bien de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. Mire el tropiezo que puede traer esto. Estos obstáculos por raíces de amargura, rencores, heridas del pasado. Una persona, por eso es que yo creo que los resentidos sociales no pueden gobernar a la gente. No pueden dirigir a la gente porque le transfieren el resentimiento del mismo modo. Una persona que tiene raíz de amargura y puede estar en cargo de eminencia como obispo, supervisor, como diácono, como servidor, como protocolo, donde lo ponga con raíz de amargura, lo que va a transferir es raíz de amargura. Porque la raíz de amargura es un virus contagioso y muy delicado. Por eso dice: mirad bien que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. No solo se queda en la raíz de amargura, sino que dice también que una conciencia despojada de todo obstáculo, las cuales incluyen odios y contiendas.
¿Cómo pretendemos dirigir una grey? ¿Cómo pretendemos dirigir a alguien? ¿Cómo pretendemos dirigir la iglesia? ¿Cómo pretendemos ejercer un ministerio? ¿Cómo arrancar un ministerio donde el producto de la iniciativa es la raíz de amargura, el odio, la rencilla, el no me toman en cuenta o no me dicen, no me ocupan? No. Eso no es sano. Por eso tienes que sanarte de eso. Y tenemos que sanarnos de eso. Pablo en la carta a los Efesios capítulo 4 versículos 31 y 32 de la Biblia de las Américas dice: sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, y voy a poner aquí entre comillas, hipocresía, y así como toda malicia. Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Por eso el llamado de hoy es a ser guardianes del misterio de la fe. Y no es simplemente defender una teología. Guardar el misterio de la fe significa ajustarse a responsabilidades, ajustarse a requisitos, ajustarse a órdenes, ajustarse en obediencia a lo que exige la palabra. Que no tan solo basta el buen deseo, no tan solo basta el adquirir y tener o ser usado en dones. Hay que cumplir requisitos de vida. Y esto tiene que ver con la parte de nuestras vidas, con nuestras actitudes y nuestra aptitud para poder tener un cargo o un oficio de alta responsabilidad. Por otro lado, el llamado a guardar el misterio de la fe consiste en preservar la fe con integridad de vida. Oremos los unos por los otros. Oremos en nuestras decisiones, cuando vayamos a tomar decisiones para elegir, para decidir, para colocar a la gente en los puntos estratégicos y de alta responsabilidad para dirigir el pueblo. Miren, yo le doy gracias a Dios porque Dios me ha bendecido, o nos ha bendecido a mi esposa y a mí, teniendo gente a nuestro alrededor como Tíquico, teniendo gente a nuestro alrededor fiel a Dios y fiel al llamado apostólico, fiel a la obra y fiel a la visión. Por lo tanto, espero que cumplamos todos con estos requisitos, y a la hora de plantear un oficio y abrir campo para un oficio, la gente también pueda cumplir con estos requisitos para que se conviertan en genuinos guardianes del misterio. ¿Cuál misterio? El misterio de la fe. Que Dios les bendiga. Ha sido un honor servirles con esta palabra en este día. Nos despedimos con un abrazo virtual, invitándolos para el próximo domingo. Por favor, suscríbete, dale a la campanita para que te lleguen todas nuestras notificaciones y síguenos en todas nuestras redes. ¡Chao!